Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por este espacio de educación a los colombianos. Doctora Triana, su opinión sobre la postura del alcalde de Medellín de traer médicos cubanos para trabajar en la pandemia. Definitivamente nosotros como sociedades científicas consideramos que no es algo que se debe hacer de afán traer talento humano en salud. Todos sabemos que para tener, digámoslo, idoneidad en lo que se hace, se debe tener conocimiento, entrenamiento y experiencia, y por más de que se digan que son médicos extranjeros con conocimientos, son médicos que primero, al hacerse, digámoslo, esta raída de urgencias o rápida, se pueden violar procesos de que se hacen aquí en Colombia para hacer la convalidación de los títulos o para dar permisos transitorios de trabajo que pueden hacer que los que lleguen no tengan la unidad y la calidad que caracteriza a un médico colombiano. Y aparte de eso, si usted trae una persona que no trabaja en nuestro sistema de salud, que no lo conoce, a un hospital, lo pone allí, eso va a traer reprocesos para el hospital y puede además traer, digámoslo, situaciones inclusive peligrosas y de tiempos importantes para que esa persona en verdad pueda empezar a laborar, digámoslo, con todo lo que implica este sistema de salud nuestro. Así que consideramos que más que traer gente de afuera, tenemos es que organizarnos los que estamos aquí. Y eso es lo que hemos venido trabajando y hablando con el Ministerio de Salud. No podemos formar médicos nuevos o especialistas en este momento, es imposible. En 3 meses tampoco lo lográbamos, a pesar de que se hicieron algunos cursos de capacitaciones básicas para talento humano en salud, pues es básico, no son especialistas. El número de especialistas es limitado, no solo en el país, sino a nivel mundial. Las camas de unidad de cuidado intensivo se multiplican, se doblan, y entonces, digamos, ¿qué se hace? Bueno, 2 cosas. Primero, trabajar con equipos de líderes de especialistas, obviamente especialistas en medicina crítica y cuidados intensivos, y también otras especialidades médicas que dentro de su día a día manejan pacientes graves, como por ejemplo cirugía general, medicina interna, anestesiología, urgenciólogos y ginecobstetras. Y con estos especialistas hacer líderes de equipos para empezar a trabajar con el resto del talento humano que tiene una formación básica para poder, digámoslo de esa manera, atender esta expansión de todas estas zonas. Y algo muy importante, es que como vemos el comportamiento del virus no es igual en todo nuestro país. Hoy en día tenemos territorios donde están, digámoslo, con ya llegando a momentos donde la capacidad de pacientes enfermos está casi sobrepasando la capacidad instalada de poderlos atender. Pero hay otras regiones donde todavía no están así. Entonces la idea es empezar a redistribuir este talento humano para poder manejar de la manera más eficiente estos momentos de emergencia y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas en nuestro país. Doctora Triana, ¿es verdad que hay falta de intensivistas en Colombia? Como te decía, hay un número limitado de intensivistas, pero no quiere decir que este número limitado de intensivistas quiera decir que Colombia está con déficit. Sí. En ninguna parte del mundo con esta pandemia se ha logrado que haya un intensivista pues por cada cama de unidad de cuidado intensivo. Simplemente el mundo no estaba preparado para tener el doble de camas de unidad de cuidado intensivo. Y como le digo, para usted ser un especialista en unidad de cuidado intensivo, pues tiene que ser médico, después hacer una especialidad y después hacer una subespecialidad. Son 12, 13, 14, 15, 16 años de estudio, que no se hacen en meses, porque llevamos apenas 6 meses con esta pandemia y nadie estaba preparado. Y la pregunta es si empezamos a hacer también, digámoslo, empezar a capacitar más talento humano. Claro, estamos en formación, pero toma tiempo. Y segundo, ¿cuánto nos va a durar esta pandemia? Esa es la pregunta del millón. Porque ¿qué tal que dejemos una capacidad instalada gigante y después qué va a pasar con toda esta capacidad instalada, con este esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, ese esfuerzo que ha hecho los departamentos, los gobernadores, los alcaldes, las mismas clínicas particulares haciendo esa expansión de esa infraestructura? Y cuando se acabe el COVID, ¿qué va a pasar con todo eso? Es importante todas estas, digámoslo, secuelas que nos va a traer este COVID en un futuro. Sí. Doctora Triana, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Quién controla en el país el número de cupos de especialidades en medicina? ¿Hay
una especie de mafia en ese control o las normas que rigen el desarrollo de la medicina en el país hacen que ocurran ese tipo de cosas? ¿Cómo funciona esto, doctora Triana, para entenderlo un poco? Sí, esa pregunta me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos a Colombia con otros países, nosotros definitivamente tenemos más facultades de medicina sacando médicos todos los años que otros países. Así que escasez de médicos en nuestro país no hay. Es más, tenemos muchos médicos desempleados, muchos médicos que simplemente el sistema de salud actual de nuestro país no le caben todos esos médicos, o podrían caberle si tuviéramos, digámoslo, un sistema volcado más hacia la atención primaria en salud. Recuerde que nosotros estamos más volcados hacia tratar la enfermedad y menos hacia la prevención de la enfermedad. Y por eso todos esos médicos generales que sacamos muchas veces no hay como, digámoslo, terminan empleándose en otras cosas que no son medicina, porque primero no le dan unas garantías de laborales. Salen estos muchachos, entran a medicina con una ilusión de una vocación de servicio, un llamado, y por eso estudian medicina, y una vez salen, se encuentran, se estrellan con el sistema de salud actual, y repito, encuentran muchas veces garantías mejores laborales en otras, de otras maneras, a veces con empleos informales, que con la misma medicina, que fue lo que estudiaron y la razón por la cual están allí, que es por vocación de servicio. Y eso pasa en nuestro país. Así que decir que hay mafia para entrar a las universidades no es del todo cierto. Tenemos muchas facultades de medicina. Obviamente la población se concentra en tratar de entrar en las universidades públicas porque las matrículas son mucho más asequibles. Pero universidades privadas hay muchísimas en nuestro país, con unas matrículas importantes. Y hoy en día esos muchachos que estudian medicina con sacrificio, unas matrículas muy altas, unos papás, una familia ayudando a todos, salen esos muchachos y cuánto recobran esa inversión que se hizo. Entonces es una situación importante. Doctora Triana, mire, yo le doy el panorama de los abogados. En Colombia hay 194 facultades o programas de derecho, en un total de 300 universidades activas. Hace un par de años se registraban más o menos 18.500 abogados. Las cifras de los abogados están ahí y se debaten. ¿Por qué no hay cifras de médicos? ¿Y por qué, digamos, gremios como el suyo no tienen las cifras? ¿Cuántos médicos hay en Colombia? ¿Cuántos se necesitan? ¿Cuántos intensivistas? ¿Cuántos se necesitan? ¿Por qué adolecemos de estas cifras? Sí, nosotros habíamos hablado con el gobierno nacional, inclusive antes de esta pandemia, dando la propuesta de que hiciéramos un censo del talento humano en salud. Esto pues obviamente implica un tiempo importante y un costo importante y no se había dado. Y el COVID nos muestra una vez más la necesidad de este censo de médicos, de especialistas y de talento humano en salud. Es decir, Ascofame podría ser la fuente idónea para decir cuántos médicos salen al año en nuestro país. Y a través de los colegios médicos, a través del colegio médico, revisar el número de registros médicos, de médicos que se han registrado a nivel del colegio médico. Pero resulta que muchas personas no se registran. La pregunta es si usted va a ser contratado por el sistema y no tiene el RETUS, que es digámoslo, la tarjeta profesional, ¿cómo lo contratan? Pero todo esto son pues preguntas que nos tenemos que hacer en nuestro país y replantearnos para que al final aquellas personas, aquel talento humano en salud que atienda a los pacientes, sí sea el idóneo. Son las 6:53 a.m. Doctora, para terminar, los médicos cubanos sí conocen la tecnología, conocen el procedimiento, conocen lo que tenemos en Colombia para enfrentarnos a la pandemia. Bueno, yo no quiero estigmatizar a un médico porque es cubano, eso no sería correcto. Pero lo que sí es claro es que este no es el momento de traer médicos del extranjero, de Cuba y de ninguna otra parte. ¿Por qué no es el momento? Porque en este momento, si traemos personal de talento humano en salud de afán, es muy probable que no podamos, digámoslo, revisar las credenciales de manera juiciosa y podamos terminar con un talento humano que no es idóneo del todo.
¿sí? Y segundo, vamos a tratar de meter unas personas que no conocen el sistema de salud colombiano, que es bien particular, lo hemos venido repitiendo. Y entonces eso va a traer reprocesos a nivel de los hospitales y va a ser, digámoslo, más costo en tiempo para poder que esa persona entre en el sistema y empiece a manejar en el sistema. Van a ser reprocesos y costos de tiempo que no nos podemos dar el lujo en este momento de darnos. Por eso la invitación es a que trabajemos nuevamente con el gobierno nacional, repito, para tener líderes de equipos de especialistas que tienen idoneidad en manejo de pacientes graves y trabajar en la redistribución de ese talento humano por todo el país. Hemos visto de manera clara ya en nuestro país y en otras partes del mundo que los picos no se dan en todo el país al tiempo, se dan por regiones, así como lo hemos visto. Por ejemplo, Cartagena estuvo bastante mal y ya vemos que si bien no podemos decir que superó el COVID, obviamente no, por lo menos ya el ascenso que tenía está más controlado. Ahora tenemos ciudades como Montería, por ejemplo, que están casi al 100% en las UCIs, Bogotá que va aumentando, y así sucesivamente. A medida que vaya, digámoslo, pasando estos brotes, podríamos hacer una redistribución del talento humano y así hacerlo o manejar estos pacientes y el COVID en nuestro país de la manera más eficiente. 6 de la mañana, 56 minutos. Doctora, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Muchas gracias a ustedes y recordemos el nuevo normal, responsabilidad de todos para poder combatir esta pandemia. 6:56, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Antes había ejecutivos.